Los torneos en Europa ya entraron en sus instancias decisivas, dejando atrás las rondas previas y las posteriores fases de liga, de las cuales en este canal ya repasamos a las grandes decepciones y las grandes sorpresas de la actual edición de la Liga de Campeones. Pero hoy nos vamos a ir más al extremo y vamos a repasar cuáles fueron estadísticamente los peores 3 equipos de las principales competencias europeas de su respectiva fase de liga. Ese equipo que quedó último entre los 36 participantes de su ronda, así que sin más que decir, empezamos primero con la Liga de Campeones, que tuvo en particular a 2 clubes que no estuvieron a la altura de dicha instancia, el Young Boys de Suiza y el Slovan Bratislava de Eslovaquia. Ambos se marcharon de la competencia sin puntos. Sin embargo, como acá estamos analizando únicamente al peor del torneo, ese deshonor se lo lleva el elenco helvético, que por lo que fue la diferencia negativa de un solo gol se quedó con el último lugar de la tabla por debajo de los eslovacos. El Young Boys venía de ganar las últimas 2 Superligas de Suiza y más allá de que la misma no sea una competencia top en Europa, sus seguidores esperaban que al menos el equipo tenga una presentación digna en esta Champions y sumaran alguno que otro punto. Sin embargo, la cosa ya empezó mal desde el comienzo con 2 derrotas por goleada en su contra, primero ante el Aston Villa en su casa por 3-0 y luego en su visita a Barcelona, donde los blaugranas les hicieron 5. Para su tercer compromiso debían recibir en su estadio al campeón de Italia, el Inter, y si bien era un reto difícil, pasados los 90 minutos de partido estaban logrando aguantar el empate y sumar así un punto muy valioso. Pero todo se les vino abajo cuando en el tercer minuto de descuento Marcus Thuram convirtió para el equipo italiano y dejaba al local nuevamente con las manos vacías. Derrota muy dolorosa por la manera en que se produjo. Para la cuarta jornada visitaron al Shakhtar en la ciudad alemana de Gelsenkirchen. Y lo curioso en este caso se daba en cuanto a la proximidad, ya que los suizos estaban más cerca de dicha ciudad que los del Shakhtar, quienes eran los que hacían de local allí. ¿Y eso tuvo algo que ver con el resultado? No, los ucranianos vencieron por 2-1 en un juego que el Young Boys empezó ganando con un gol de Imeri, pero que luego fueron remontados tras los tantos de Zubkov y Sudakov para propinarle su cuarta derrota al hilo. En su estadio ahora recibían al Atalanta. Tras empezar perdiendo desde muy temprano, Gambulá anotó el empate para nuestros protagonistas en el minuto 11 y parecía ser un encuentro parejo, pero los de Bérgamo rápidamente demostraron toda su superioridad y marcaron nada menos que 5 veces más, para finalizar el encuentro con una goleada en contra de 1-6 recibida en su propia casa para el Young Boys, humillante sin dudas. Para colmo, su visita al Stuttgart estuvo lejos de ser mejor. Una vez más se adelantaron en el marcador gracias al gol de Lacomi a los 6 minutos, pero fueron de nuevo incapaces de mantenerse en partido y recibieron la que fue otra terrible goleada, ahora por 1-5, y con esto ya quedaban matemáticamente eliminados de la competencia. Para la penúltima fecha visitaron al Celtic y similar a lo ocurrido con el Inter, estarían muy cerca de salvar su honor con un empate sin goles, pero la mala fortuna se volvió a presentar en los últimos minutos. Ahora por lo que fue un autogol del jugador Loris Benito a falta de solo 4 para el final. Su último encuentro fue en un duelo de eliminados ante la Estrella Roja en su casa. Oportunidad ideal para aunque sea sumar un punto que les haga evitar ser el peor equipo del certamen. El juego fue parejo, pero al final los serbios se quedaron con el triunfo tras el gol de Kanga a los 69 minutos de partido. En simultáneo, el Slovan perdía con el Bayern Múnich por un margen de gol suficiente para evitar esa última plaza, y de este modo, con un -21, habiendo anotado apenas 3 goles y recibido 24 en su contra, el Young Boys quedaba como colista de la fase de liga y era el peor equipo de la actual edición. Una lástima por ellos y esperemos que para la próxima que participen tengan mejor suerte y puedan aunque sea sumar algún punto que les haga evitar otra vez esta posición. Ver al Karabakh de Azerbaiyán en alguna competencia europea ya se hizo habitual en todos estos años y no es para menos. Los jinetes ganaron 10 de las últimas 11 ligas en su país y por como viene la mano en la actual temporada van en camino a consagrarse nuevamente a nivel local, donde no quedan dudas que están en un nivel muy superior al resto, pero ¿qué hay de sus rivales continentales? Bueno, en los últimos años han tenido un par de actuaciones interesantes en dichos torneos. Por ejemplo, en la Europa League de la anterior temporada sorprendieron avanzando la fase de grupos, eliminando al Braga en el playoff y cayendo en los octavos ante el Leverkusen. Pero lamentablemente en esta 24-25 y ya con el cambio de formato las cosas no serían tan alegres para los azeríes, quienes empezaron la fase de liga siendo goleados por 3-0 ante Tottenham en Londres, después en Baku
Bakú, capital de Azerbaiyán, recibieron al Malmö de Suecia y cayeron por 1-2. Juninho les dio la ventaja inicial al local, pero la visita remontó el juego con un doblete de Botheim. Otra vez en su casa se midieron ante el Ajax y los neerlandeses no tuvieron complicaciones para golearlos también por 3-0. Después llegaba la que parecía una visita complicada al Bodo Glimt de Noruega, un club que hace varios años viene haciendo las cosas bastante bien en el fútbol europeo y que también tendría una destacada fase de liga en la actual temporada, pero al parecer aquel fue el día opuesto y el siempre sólido del local Bodo Glimt cayó por 2-1 ante un Karabakh cuya victoria sería un oasis en el medio del desierto. Los tantos de la visita fueron anotados por Bayramov y Soubir, con Berg anotando el empate transitorio para los noruegos. Un buen triunfo para el campeón de Azerbaiyán que hacía pensar que por fin habían arrancado en el torneo, pero en su siguiente partido el Olympique de Lyon los volvió a bajar a la realidad y los goleó por 4-1 de local, con Juninho nuevamente anotando el gol del honor. Hey Karabakh, quizás este club de la quinta división francesa te puede enseñar cómo ganarle al Lyon, digo no sé. Su siguiente rival sería otro equipo sueco, el Elfsborg, pero ahora de visita en tierras nórdicas, y fue otra nueva derrota ahora por la mínima. Su último juego de local fue ante el Steaua rumano y fue caída por 3-2 en un juego muy atractivo donde Karabakh estuvo 2 veces en ventaja pero fue incapaz de sostenerla. Los goles azeríes fueron anotados por Leandro Andrade y Dawa en propia meta, para luego ser remontados y quedarse nuevamente sin nada. El cierre de su participación fue visitando al Olympiacos en Grecia y fiel a lo que fue casi toda su campaña, fueron superados fácilmente y recibieron otro 0-3. Así que con la suma de solamente 3 puntos, 6 goles a favor, 20 concedidos y una diferencia negativa de -14, el Karabakh fue el peor equipo del certamen y salvo por aquel triunfo aislado ante Bodo Glimt en Noruega, el resto de su participación fue decepcionante. Así que será cuestión de pensar ya en la temporada que viene, donde deberán buscar mejorar su rendimiento. Este caso en particular es uno que me duele bastante porque el protagonista es uno de los clubes queridos en este canal. El Petrokub de Moldavia sorprendió la temporada pasada cortando una racha de 8 ligas consecutivas para el Sheriff Tiraspol arrebatándole el título. Tras haber ido bajando de Champions a Europa League mediante fases previas, los moldavos terminaron en esta novedosa fase de liga de la Conference, donde a diferencia de las otras dos competencias los equipos juegan un total de 6 partidos en lugar de 8, y nuestros protagonistas empezaron su campaña recibiendo al Pafos de Chipre en el estadio del Zimbru en Chisinau, debido a que el suyo no cumple con los requisitos para la competencia, y pese a arrancar ganando con un gol de penal de Lungu, los chipriotas dieron vuelta al partido y se llevaron una victoria cómoda por 4-1. Luego el Petrokub visitó Polonia para jugar ante Jagiellonia y sufrieron otra derrota ahora de 2-0 en su contra. De regreso a la capital moldava, el Rapid Viena austríaco los goleó por 0-3 y la situación pintaba mal, habiendo empezado con 3 duras derrotas en sus primeros 3 partidos. Sin embargo, en la segunda mitad de su campaña lograrían mejorar su nivel y conseguir resultados más respetables, como lo fue por ejemplo su visita a Estambul, donde tras arrancar perdiendo, un gol de Ian Bors en el minuto 90+6 les hizo sumar su primer punto en el torneo, amargando al Başakşehir turco. Después recibieron en Moldavia al Betis, siendo derrota por la mínima, con los españoles teniendo que esforzarse mucho para llevarse el triunfo, y el cierre de su participación se dio en su visita al Hearts en Edimburgo, rescatando un nuevo empate ahora de 2-2 gracias a los tantos de Plática y Mudrak de penal, finalizando su campaña con 2 puntos producto de 2 empates y 4 derrotas, 4 goles a favor, 3 en contra y una diferencia de -9. No está tan mal, de hecho en comparación a los 2 casos anteriores, la actuación del Petrokub fue mucho más digna. Quizás no ganó ningún partido como si lo hizo el Karabakh o no se enfrentó a rivales más difíciles como el Young Boys, pero creo que sus fanáticos pueden estar más que satisfechos más allá de haber ocupado el último lugar de la liga. Pero bueno, ya con esto repasamos a los 3 peores equipos de su respectiva competencia europea. ¿Cuál es el peor a nivel general? Bueno, estadísticamente hablando fue el Young Boys de Suiza, ya que fue el único que no sumó puntos y a su vez tuvo la peor diferencia de gol, pero también en su defensa fue el que jugó la competencia
competencia más complicada y exigente, así que es imposible hacer una comparación entre los tres. Pero bueno, ahora opinen ustedes en los comentarios, ¿cuál creen que fue el peor equipo de las tres competencias europeas? ¿Hay algún otro club que más allá de no quedar último merezca alguna mención especial? Si este video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades. Ahora sí, yo me despido, les hablo Futboqueando y hasta la próxima.